Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios sobre la estructura interna y propiedades de los cuerpos. Del área de propiedades de la materia, vamos a continuar con el ejercicio 4 de esta serie de 10 y haremos unos 3 o 4 ejercicios en esta ocasión, empezando con el ejercicio 4, que dice lo siguiente: si durante la evaporación de 1 centímetro cúbico de agua escaparan a la atmósfera 1.000.000 de millones de moléculas cada segundo, nos preguntan, ¿qué tiempo demoraría en completarse la evaporación? Y nos dicen que hay que considerar el número de moléculas en 1 centímetro cúbico de agua es de 3.7 por 10 a la 22 moléculas. Entonces, tenemos 1 centímetro cúbico de agua en el cual se encuentran 3.7 por 10 a la 22 moléculas y estas empiezan a evaporarse. ¿Con qué velocidad se evaporan? ¿Cuántas moléculas cada segundo se escapan a la atmósfera? 1.000.000 de millones de moléculas cada segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demoraría en completarse la evaporación? Pues si tenemos un total de 3.7 por 10 a la 22 moléculas y cada segundo se escapan 1.000.000 de millones, entonces puedo saber cuántos segundos va a tardar en completarse la evaporación, en escapar todas estas moléculas. ¿Cuántos segundos? Pues voy a dividir estas moléculas que hay, el total de moléculas, entre el número de moléculas que se evapora cada segundo. Se evaporan cada segundo 1.000.000 de millones. 1.000.000 de millones es lo mismo que decir 1 por 10 a la 12. Esto es 1.000.000 de millones. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entonces los 3.7 por 10 a la 22 moléculas que hay contenidas en 1 centímetro cúbico, dividirlo entre 1.000.000 de millones de moléculas por segundo. O sea, 1 por 10 a la 12 moléculas por segundo. La velocidad con la que se evaporan, con la que escapan a la atmósfera. Hacemos la división. 3.7 por 10 a la 22 entre 1 por 10 a la 12, pues nos va a quedar 3.7 por 10 a la 10. Y estos son segundos. Este es el tiempo que va a tardar en completarse la evaporación. En segundos. Si queremos convertirlo, por ejemplo, a horas, pues hay factores de conversión, hay equivalencias. Todos sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, entonces vamos a ir haciendo esas conversiones. Por ejemplo, 3.7 por 10 a la 10 segundos. Si lo quiero convertir a horas, multiplicaría por el factor de conversión, el factor unitario, donde voy a poner una hora entre 3.600 segundos. ¿Por qué? Porque esta es una equivalencia. Una hora equivale a 3.600 segundos, entonces multiplico y divido por lo mismo, por una hora, y divido entre 3.600 segundos. Vean que aquí se van a eliminar segundos con segundos y el resultado ya me va a quedar en horas. Pero todavía van a ser bastantes horas. Entonces voy a convertir de horas a días. Sabemos que un día tiene 24 horas, entonces voy a multiplicar por el factor unitario, el factor de conversión, que sería un día en el numerador entre 24 horas. De esta manera
Vean que horas multiplicándose entre horas que están dividiéndose, se cancelan esas unidades y ahora ya tengo días. Pero todavía van a ser bastantes días. Si esto lo convierto o lo quiero convertir a años, yo sé que un año tiene 365 días. Algunos dirán, sí, son 365 días más 6 horas, pero vamos a dejarlo en 365. Un año tiene 365 días. Pongo días abajo para que se cancele con esta unidad de días también. Y entonces el resultado me va a quedar en años. Hacemos la operación. ¿Qué operación se hace aquí? Pues multiplicar el 3.7 por 1 y por 1. Y luego multiplicar abajo 3.600 por 24 y por 365. Y luego dividir lo que nos dio el producto del numerador, de los numeradores, entre lo que nos dio el producto de los denominadores. Nos va a quedar 3.7 por 10 a la 10. Por 1, por 1, por 1, pues me sigue quedando lo mismo. Eso lo voy a dividir entre el producto de 3.600 por 24 por 365. Todo lo que da ese producto de 3.600 por 24 por 365, eso va a dividir a los 3.7 por 10 a la 10 que tengo en el numerador. Y eso me da un total de 1.173 años, un poquito más, 1.173.26 años. Si queremos expresarlo únicamente con una cifra significativa, esto sería, como son más de 1.000 años, un poco más de 1.000 años, 1.173, con una cifra significativa me quedaría 1 por 10 a la 3 años, ¿sí? Así quedaría expresado con una cifra significativa, que son, más exactamente, son 1.173 años. Y todavía un poquito más, estoy redondeando, pero más exacto en segundos son 3.7 por 10 a la 10 segundos. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, al ejercicio número 5. En este ejercicio nos dicen que calculemos la masa de una molécula de agua de manera aproximada. Dice, estima la masa de una molécula de agua. Considera que el número de ellas en un centímetro cúbico de agua es de 3.7 por 10 a la 22 y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, yo quiero, o lo que me piden, es la masa de una molécula de agua. Aquí me están proporcionando un volumen de agua de 1 centímetro cúbico, pero en ese centímetro cúbico caben 3.7 por 10 a la 22 moléculas. Entonces yo puedo determinar el volumen de una molécula solamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Dividiendo el volumen total, que es ese centímetro cúbico de agua, dividido entre el total de moléculas, ¿sí? Entre el número de moléculas. O sea, 1 centímetro cúbico dividido entre 3.7 por 10 a la 22. Y entonces voy a tener el volumen de una molécula. Voy a dividir 1 entre 3.7 por 10 a la 22 y eso me da un volumen de 2.70, vamos a dejarlo en 2.7 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de una sola molécula. Pero yo quiero la masa de esa molécula. Entonces, lo que me proporcionan también aquí es la densidad del agua. Y nosotros sabemos que la densidad me relaciona a la masa y al volumen de una sustancia. Conozco la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, y conozco el volumen de una molécula de agua. Dice ahí que ocupa
2.7 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Entonces voy a poder calcular la masa haciendo un despeje de esta fórmula. La masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. O sea, la densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico, multiplicado por el volumen que ocupa una molécula, que serían los 2.7 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Pues me va a dar lo mismo, ¿verdad? 1 multiplicado por esto, pues me va a dar lo mismo. Y entonces voy a tener una masa, la masa de una molécula va a ser igual a 2.7 por 10 a la menos 23, perdón, sí, por 10 a la menos 23, y vean que las unidades, cómo van a quedarme gramos, porque centímetros cúbicos aquí está dividiendo y acá centímetros cúbicos está multiplicando, y entonces me quedan gramos, la masa de una molécula en gramos, 2.7 por 10 a la menos 23. Si queremos usar solamente una cifra significativa, esto sería aproximadamente igual a 3 por 10 a la menos 23 gramos, ¿ok? Esto es más una aproximación, ¿ok? Esa sería la masa de una molécula de agua, aproximadamente, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 6 dice, la densidad del dióxido de carbono a 20 grados centígrados es 1.84 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico y la del hidrógeno es 8.37 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico. Nos preguntan, ¿coincide el cociente de ellas, o sea, el cociente de las densidades del dióxido de carbono y del hidrógeno con el de sus masas moleculares? Y luego nos dicen, ¿qué significa? Nos hacen otra pregunta, ¿qué significa esto acerca de la separación media entre sus moléculas? Bueno, primero, vamos a tener que calcular las masas moleculares porque vamos a hacer primero el cociente entre sus densidades y vamos a ver si ese cociente coincide con el cociente de sus masas moleculares. Entonces, ¿cómo calculamos la masa molecular de un compuesto? Pues voy a determinar, por ejemplo, del dióxido de carbono, que es CO2, el compuesto, para calcular la masa molecular voy a sumar las masas atómicas de cada elemento que participa en la fórmula. Del carbono, la masa atómica es 12. Basta con que busquen en una tabla periódica o investiguen eso por internet, ¿no? La masa atómica del carbono es 12 unidades de masa atómica, y eso se multiplica por el número de átomos que hay en el compuesto. En este caso, el carbono solamente hay uno. Entonces, 12 por 1, esto es igual a 12. Y el oxígeno, O2, del oxígeno, la masa atómica es 16. ¿Sí? Redondeando, ¿sí? 15.999, algo así, pero se puede aproximar a 16. Y como el oxígeno tiene aquí dos átomos, aporta dos átomos al compuesto, entonces es 16 por 2. Y esto me da 32. 16 por 2, 32. Sumando 12 más 32 me da 44. Esta es la masa molecular del dióxido de carbono. ¿En qué unidades? Gramos por mol. Ahora, ¿cuál es la masa molecular del hidrógeno molecular, o sea, de H2? Pues es la masa atómica del hidrógeno, que es 1 multiplicado por el número de átomos que tengo en la molécula de hidrógeno, que son 2. ¿Sí? Recuerden que es el hidrógeno como molécula. El hidrógeno molecular va a tener dos átomos de hidrógeno. Entonces multiplico la masa atómica del hidrógeno, que es 1 por 2, porque la molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. Esto va a ser igual a 2 gramos por mol. Entonces, si nosotros primero vamos a comparar las densidades del dióxido de carbono con la densidad del hidrógeno
Para eso lo que hacemos es hacer el cociente, hacer la división entre ellas. Primero las densidades. Voy a decir 1.84 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad del dióxido de carbono, entre la densidad del hidrógeno, que es 8.37 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico, vean que las unidades se van a cancelar. Gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Siempre que hacemos comparaciones, es importante que verifiquemos que las unidades sean las mismas. Entonces, hacemos la división, hacemos el cociente 1.84 por 10 a la menos 3 entre 8.37 por 10 a la menos 5 y eso nos da 21.98. 21.98, pues es prácticamente 22. Lo voy a dejar así para ver qué pasa ahora cuando hago el cociente de las masas moleculares. La masa molecular del dióxido de carbono, 44 gramos por mol, entre la masa molecular de la molécula de hidrógeno, que es 2 gramos por mol. Vean que otra vez las unidades se cancelan, gramos, gramos, mol entre mol, y el resultado es 44 entre 2. 44 entre 2 es 22. Y vean que acá tengo 21.98, que prácticamente es 22. Entonces, la respuesta a la primera pregunta que dice coincide el cociente de ellas, o sea, el cociente de las densidades con el de sus masas moleculares, la respuesta es sí, sí coinciden. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa esto acerca de la separación, las separaciones medias entre sus moléculas? ¿Qué significa? Que las separaciones medias entre sus moléculas, entre las moléculas del dióxido de carbono y del hidrógeno, son muy similares, prácticamente la misma separación. Recordemos que el hidrógeno y el dióxido de carbono son sustancias o compuestos que se encuentran en el aire que respiramos. Entonces, hay una separación media entre sus moléculas muy similar, entre las moléculas del dióxido de carbono y las moléculas del hidrógeno. Eso significa que sean, digamos, que coincidan los cocientes de sus densidades y de sus masas moleculares. Vamos a pasar ahora al último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión. El ejercicio número 7 dice, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de cantidad de sustancia es el mol. Este se define como aquella cantidad de sustancia que contiene el mismo número de moléculas que átomos en 12 gramos de carbono. Dice, aquella cantidad de sustancia que contiene el mismo número de moléculas que átomos en 12 gramos de carbono. Si la masa de un átomo de carbono es 2.0 por 10 a la menos 26 kilogramos, ¿cuál es el número de moléculas equivalentes a un mol? O sea, ¿cuál es el número de Avogadro? Recuerden, el número de Avogadro es el número de moléculas o de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia. En este caso, nos dan la masa atómica del átomo del carbono. La masa del átomo de carbono, que es 2 por 10 a la menos 24 kilogramos. Si yo quiero saber cuántos átomos caben en 12 gramos de carbono, lo que voy a hacer es dividir la masa del carbono, la masa total que tengo de 12 gramos, dividirla entre la masa de cada átomo y así voy a saber cuántos átomos hay. Ese número de átomos que resulte es lo que llamamos nosotros el número de Avogadro. O bien, un mol, ¿sí? El número de átomos que hay o número de moléculas que hay en un mol es el número de Avogadro. ¿Qué voy a hacer?
dividir estos 12 gramos entre la masa de un átomo, pero la masa del átomo me la dan en kilogramos y aquí la masa total me la dan en gramos. Entonces vamos a convertir estos 12 gramos, esta masa de 12 gramos, la vamos a convertir a kilogramos. ¿Cómo se hace eso? Pues sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, si quiero eliminar gramos, debo poner estos 1000 gramos abajo, ¿verdad? 1000 gramos es igual a un kilogramo. Vean que se van a eliminar gramos con gramos y entonces voy a tener que esos 12 gramos equivalen a, podemos ponerlo como 0.012 kilogramos. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la masa. ¿Cómo voy a sacar el número de moléculas, bueno, el número de átomos, en este caso, que hay en un mol de carbono? ¿Cuántos átomos hay? Pues ese es el número de Avogadro, lo voy a poner así. Número de Avogadro va a ser igual a la masa entre la masa atómica. O sea, ¿cuánta masa tengo? 12 gramos entre la masa atómica, que es de 2, perdón, ya convertimos gramos a kilogramos, ya no vamos a poner gramos, son 0.012 kilogramos entre la masa de un átomo de carbono, que son 2 por 10 a la menos 26 kilogramos, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a 0.012 entre 2 por 10 a la menos 26, esto nos da 6 por 10 a la 23. ¿Qué son estos? En este caso, ¿qué son? ¿Qué son si estamos hablando de átomos de carbono? Pues son átomos. Son los átomos que hay de carbono en 12 gramos. En 12 gramos de carbono, ¿cuántos átomos hay? Pues hay 6 por 10 a la 23 átomos. 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Este 6 por 10 a la 23 es lo que llamamos el número de Avogadro. Es el número de átomos en este caso, pero pueden ser el número de moléculas también que se encuentran en una cantidad de sustancia equivalente a un mol. De esta manera, pues ya resolvimos hasta el ejercicio 7. En una siguiente oportunidad vamos a continuar con los últimos 3 ejercicios de esta serie de 10 ejercicios relacionados con la estructura interna y propiedades de los cuerpos del área de propiedades de la materia. Hasta luego.